Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, hablando de supervivencia, estoy considerando en el Nuevo Testamento la figura de Juan el Bautista. Sabes, muy parecido a Elías. De hecho, Jesús le llamó el Elías que había de venir. Sí, el que tenía que venir porque estaba así profetizado en las Escrituras. Sabes, Elías como Eliseo fueron ejemplos tremendos de la provisión divina, la provisión de Dios para sus hombres, de una forma portentosa. Ambos son ejemplo de el poder de Dios desplegado para sustentar a sus hombres. Puro milagro. Se dice que Elías realizó 7 milagros, o Dios realizó 7 milagros a través de Elías o para Elías. Y Eliseo, 14. Ambos experimentaron cómo Dios les respaldaba de una forma tremenda, de manera que no tuvieran que preocuparse, que estaban bajo el cuidado de Dios. Es una parte muy importante de la supervivencia, la confianza que nos liga a Dios de manera que estemos seguros de que nada nos faltará, que Dios lo va a hacer de una forma u otra, milagrosamente. Sí, ambos, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo también son un ejemplo para todos nosotros de lo que significa el confiar hasta el extremo. Se puede secar el río, el arroyo, puede faltar el alimento, pero la confianza en Dios permanece y Dios la honra. Tenemos a Juan el Bautista. No se habla de ningún milagro en él, pero sí está como ejemplo de un auténtico superviviente. Nos dice que se alimentaba, nos dice la Escritura, que se alimentaba de miel silvestre y de aquellos insectos, los insectos considerados puros, como los saltamontes, las langostas. Ese era su alimento. ¿Dónde? En el desierto, donde él solía vivir. Así que no me imagino que su cama fuera precisamente un buen colchón mullido o un buen sofá. Seguramente dormía a la intemperie o en cuevas, debajo de árboles, en algún tipo de refugio, quizá construido por él mismo o quizá provisto por Dios en plena naturaleza. Estamos hablando de que ambos, tanto Elías como Eliseo y también Juan el Bautista, de alguna forma nos proveen por inspiración esa perspectiva de supervivencia. Ahora, para mí, el auténtico superviviente es Jesús. ¿Sabes que nunca encontramos a Jesús manejando dinero? En una ocasión le estaban tentando a ver si había que pagar tributos o no al César. Y entonces él podía haber sacado una moneda del bolsillo, de la bolsa, de lo que llevara, y habérselo mostrado. Pero no la tenía. No llevaba dinero. Así que pidió que le mostraran una moneda. En otra ocasión, entrando en Capernaum, había que pagar un tributo. Pedro estaba preocupado. ¿Debían de pagarlo o no debían de pagarlo? Jesús le explicó, bueno, nosotros como ciudadanos de Palestina, no deberíamos, o como ciudadanos de Capernaum, no deberíamos estar exentos porque son los extraños los que se supone que paguen los tributos, no los propios ciudadanos. Era la mentalidad de entonces, mucho ha cambiado, ¿verdad? No tenía dinero, nada. Y entonces le dijo a Pedro, ve al mar, y el primer pez que saques, búscale en la boca, porque allí encontrarás precisamente el impuesto que nos corresponde a ti y a mí.
Y así fue. Por cierto, ese pez todavía sigue en el mar de Galilea. Le conocen como el pez de San Pedro, lo he comido allí en la orilla. Y es curioso cómo Dios hace las cosas, porque ese pez suele mantener sus pececillos, sus alevines, como se les quiera llamar, en la boca, para evitar que sean presa de otros mayores. Los suelta y los recoge. Cuando ya han crecido, entonces al pez le resulta mucho más difícil recibirlos en la boca, ya no le caben. Y lo que hace el pez instintivamente es tomar del suelo algo, si es posible, que brille, de manera que se lo pone en la boca y cuando vienen los pececitos, sus alevines, a entrar ya no pueden, ven que hay una barrera. Allí estaba la moneda, en la boca de ese pez. Ahora bien, ¿no habrá Dios previsto todo lo que nos vaya a ocurrir? ¿No será que Dios no es suficientemente previsor? ¿Será acaso que tengamos que rogarle mucho a Dios para que piense en las cosas que nos pueden acontecer, que se le puedan escapar? De ninguna manera. A Dios no se le escapa nada. Dios está al control, Dios ha previsto todo desde el principio, todo lo que la humanidad necesita, y por eso es un disparate pensar que los recursos de la tierra se acaben. Es una barbaridad. ¿Acaso Dios no es sabio? ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Acaso Dios no ha provisto de todo lo necesario para que podamos sobrevivir? Y mucho más nosotros. Eso es por lo que Jesús estaba tan interesado en que los discípulos aprendieran su estilo de vida, no llevar dinero, nada de dinero. ¿Sabes? No hay ataque mayor o libertad mayor que la de no necesitar del sistema. No necesitar dinero, para nada. Creo que Jesús fue un ejemplo de vivir así e hizo todo lo posible porque los discípulos también lo hicieran, también aprendieran ese estilo de vida. No dependemos de nada ni de nadie, dependemos de Dios. Dependemos de la misericordia, de la gracia, de la provisión que viene de Dios. Dios lo puede hacer de una y mil maneras. Así que no nos tenemos que preocupar. Jesús veía cómo sus discípulos estaban ansiosos. ¿Y ahora cómo vamos a hacerlo? ¿De qué vamos a comer? Porque estaban acostumbrados unos a pescar, otros a cobrar impuestos, otros a buscarse la vida de alguna forma, siempre dependiendo del sistema, siempre dependiendo ya fueran romanos, griegos o lo que fuera. Pero Jesús estaba interesado en que los discípulos aprendieran a que Dios es suficiente, que es Dios quien maneja los hilos, que es Él quien quita y pone, quien añade o disminuye. Así que esa mentalidad de supervivientes debe estar engranada en nuestra personalidad. Somos discípulos de Jesús. No tenemos por qué estar ansiosos, preocupados, ni tenemos que desear nada de lo que el mundo nos ofrezca. El apóstol Juan había aprendido esto, no te quepa la menor duda. Y escribe en su primera carta: no améis al mundo, ni las cosas que el mundo tiene. Nada de lo que el mundo os ofrezca. Desconectaros de eso, desconectaros de querer ser como el mundo, desconectaros de querer hacer las cosas para agradar al mundo, desconectaros de tanta dependencia, de tener que estar exclusivamente dedicados a vivir para el mundo, a tenerle como Señor, de manera que Él tenga el control de tu vida, de forma que ya no puedas hacer la voluntad de Dios, ni puedas servirle, ni puedas vivir una vida digna, simplemente porque te falte o pienses
pienses que te falte algo del sistema. No lo permitas. Se dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo podría decirte lo mismo acerca de la libertad. No es más libre el que más tiene. Es más libre el que menos necesita. Y eso es lo que tenemos que aprender. A no necesitar prácticamente de nada. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Porque nuestro objetivo no es de este mundo. Nuestro objetivo no es tener más comodidad, tener más cosas. Las cosas vienen por añadidura. ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón es sano, está recto delante de Dios. Cuando la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Es eso lo que nos enseñó Jesús. Y eso es lo que debe de preocuparnos. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos vivir para Él? ¿Queremos ser libres para Él? El apóstol Pablo dijo, habéis sido hechos libres. Y en otra parte concluye, para mí es una conclusión de la frase, no os hagáis esclavos de los hombres, no os hagáis esclavos del sistema, no os hagáis esclavos de nada ni de nadie. Somos de Dios. También el apóstol Pablo escribió esta frase, sí, andamos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cuando sabes que tienes a Jesús, sabes que todo es tuyo, sabes que lo posees todo y que lo tendrás en su momento, porque Dios lo hará. No te agobias, no te preocupas demasiado, sabes que Dios está al control y que tan pronto como lo necesites, Dios lo traerá. Así que no hay mayor libertad que esa y no hay mejor superviviente que aquel que confía verdaderamente en la provisión divina. Una asignatura muy necesaria, especialmente en este tiempo, que si no la aprendemos, nos va a resultar difícil. Aprenderlo por las malas no nos conviene. Es mejor que trabajemos en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, que nos mentalicemos, que si Jesús nos hubiera llamado y nos enviara a predicar el Evangelio, nos diría, no llevéis dinero. El obrero es digno de su salario. Centraos en hacer el bien, en hacer la voluntad de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Tenemos esa fe? ¿Tienes tú esa fe? La necesitamos. Somos los supervivientes de Dios y estamos aquí para avanzar hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso no hace falta dinero, sí hace falta fe. Que el Señor os bendiga.